¿Alguna vez has notado que cuando compras una acción al día siguiente cae de repente o que cuando vendes al día siguiente explota al alza? Esto no se debe a que no seas bueno o a que tengas mala suerte, sino algo más. Es posible que en ese momento te hayas sentido confundido o espantado o con emociones encontradas por haber sentido que tomaste una decisión incorrecta. Sin embargo, el objetivo de este video es que al finalizar tú te sientas con seguridad, con confianza y que te sientas exitoso. Y es que este tipo de situaciones pueden pasar por diferentes razones. Sin embargo, la mayoría de las veces sucede porque no hay un buen análisis detrás de una compra o una venta. Cuando hablamos de inversiones existen dos tipos de análisis, el análisis técnico y el análisis fundamental. Cada uno tiene sus pros y sus contras y cada uno te puede dar muy buena rentabilidad. Solo depende de cada tipo de inversionista el cual utilizar. Pero en el video de hoy te voy a hablar de cómo hacer análisis fundamental nivel experto de la mano de una de las herramientas que yo más utilizo, la cual es Investing Pro, que es una herramienta basada en conocimientos de inteligencia artificial que ayuda a los inversionistas a tomar buenas decisiones. Que por cierto, estaba viendo si renovar mi membresía y me di cuenta que tienen precios especiales por ser Summer Sale. Y es que esta es una herramienta que utilizan los inversionistas institucionales para saber el verdadero valor de una empresa. Y spoiler, no tiene nada que ver con gráficos ni velas. Así que sigamos con el video. Bueno, primero que nada hay que definir qué es el análisis fundamental. El análisis fundamental se enfoca en determinar el valor real de una empresa. Busca determinar si una empresa está sobrevalorada o infravalorada. Todo esto mediante diferentes indicadores para saber si estarías haciendo una buena compra o una mala compra, dependiendo de si estás comprando muy caro o muy barato. Y algunas de las diferencias con el análisis técnico es que el análisis fundamental se basa en indicadores económicos, en números, y a diferencia que en el análisis técnico se trata de velas, gráficos, etcétera, y dejan un poco de lado el verdadero valor de la empresa. Ahora, dentro del análisis fundamental hay tres diferentes capas o tres diferentes niveles que a mí me gusta llamarle. El análisis empezaría con un análisis macroeconómico para entender cómo están las tasas de interés, la inflación, las economías de los países y así también tener conocimiento y un contexto completo de la economía que van a tener las empresas de esos países. Después tenemos un análisis sectorial que se refiere al análisis del sector, por ejemplo, tecnológico, del sector industrial, ver cómo se están comportando las acciones de ese sector. Y por último, el análisis empresarial o el análisis de cada empresa individualmente, que bueno, de eso vamos a hablar en unos segundos. Así que antes de pasar al tutorial de cómo hacer el análisis fundamental, te quería explicar también cuáles son los indicadores más utilizados y más conocidos para hacer un buen análisis fundamental. Y dentro de estos tenemos el P/E ratio, que realmente es el ratio o la relación entre el precio y las utilidades. También tenemos el P/S ratio, que es el precio contra las ventas. Y también tenemos lo que es el PEG ratio, que es la relación de precio con utilidades, pero ajustado al crecimiento futuro. Y por último tenemos el EV/EBITDA, que es el que utilizan los inversionistas para comparar empresas del mismo sector. Pero bueno, ¿dónde encontrar toda esta información, todos estos datos, todos estos números para hacer un buen análisis fundamental? Bueno, lo principal es saber de dónde. Lo puedes hacer buscando en sus reportes trimestrales, en sus reportes anuales, lo cual sí te recomiendo porque es de donde vas a tener los datos más transparentes. Sin embargo, va a ser un poco complicado y tardado, sobre todo si es que vas a hacer un análisis de diferentes empresas. También lo que puedes hacer es meterte a las páginas web de las empresas y directamente ellos, si son una empresa pública, te deben de dar los datos de su empresa. Por obligación, ellos tienen que compartir esos datos al público para que la gente conozca sus números. Y por último, puedes utilizar herramientas que te simplifiquen todo este proceso de investigación, como las que utilizo yo, que en este caso es Investing Pro. Así que vamos a darle la vuelta y vamos con el tutorial. Y bueno, ya que estamos en la página, déjenme decirles que esta es una nueva herramienta que acaba de sacar investing.com, que es una de las páginas más utilizadas por todos los inversionistas, y esta herramienta se llama Investing Pro, que digamos que es una herramienta con muchísimos beneficios extras de los que ya tiene la plataforma. Así que bueno, vamos a empezar con el tutorial. Les voy a intentar explicar la mayor cantidad de información posible para que conozcan bien la herramienta y para que también hagan un buen análisis fundamental. Pero ven, lo primero que hay que hacer en esta herramienta, bueno, al principio te da las pestañas aquí y tenemos lo que es la lista de seguimiento. En la lista de seguimiento, tú obviamente lo que vas a hacer es añadir los tickers o las empresas que digamos que te interesan más, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, añadí lo que fue Palantir, Robinhood, Tesla, Triple Q, SPY,
Amazon, HIMSS, ¿no? En este caso, como estos son ETFs, pues no te viene la información como la de una acción individual, pero por ejemplo vamos a basarnos en lo que es Tesla, ¿no? Entonces, de entrada, aquí lo tengo en mi lista de seguimiento, pero si yo le doy clic a Tesla, pues me da un enfoque mucho más específico. Por ejemplo, aquí de entrada en la lista de seguimiento nos dice el precio actual, cuánto ha caído, el valor razonable que da Investing Pro. Esto es muy importante, ya que actualmente el precio de Tesla es de $3.23 y el valor razonable que nos da Investing Pro es de $2.58. ¿Qué nos dice eso? Que implicaría un descenso del 20%. Entonces, según Investing Pro, el valor razonable es $2.58 y ahorita se encuentra sobrevalorado. Sin embargo, la etiqueta de valor razonable es que está en un precio justo, pero pegándole casi más a una sobrevaloración. Te dice también la capitalización de mercado. Y ahora sí, si nos metemos, nos da muchísima más información de la empresa, ¿no? Por ejemplo, nos dice el rango de 52 semanas, de un año, que ha estado entre los $182 y $488. Tesla es una acción muy volátil. Y pues bueno, nos dice cuál ha sido el promedio, cuál sería el descenso, el riesgo. Y nos dice, por ejemplo, objetivo de los analistas, de modelos de inversión, etcétera. También nos da en salud de la empresa, nos da un 3. No es la mejor calificación, pero ya se sabe que Tesla por lo general tiene números muy altos debido a que los inversionistas creen en esta empresa de un gran crecimiento a futuro. Es decir, esta empresa siempre tiene crecimientos antes de realizar las cosas por la confianza que tienen los inversionistas de que van a tener un buen desarrollo en el futuro. Y bueno, también te da algunas ideas. Por ejemplo, tiene más efectivo que deuda en su balance, que es el positivo, te lo pone en verde. Y aquí te pone con los ositos en rojo. Pues bueno, la baja de sus beneficios, negociación a un múltiplo muy elevado, lo que les decía, y que las acciones suelen cotizar con una gran volatilidad de precios, ¿no? Entonces te da el gráfico. Entonces aquí te empieza a dar muy buena información y aquí ya nos metemos a los indicadores económicos que les decía. Por ejemplo, en este caso Tesla no tiene dividendos, por eso no tiene rendimiento, pero sí te da un precio, un ratio precio-utilidad que es de 170x, el cual la verdad es que es bastante elevado, pero también tiene muy buenas ganancias. Vean cómo es la tendencia de las ganancias, una gran subida, ahorita parecen estar un poco más estancadas, pero también los ingresos igual, una gran subida y al final parecen haber caído, ¿no? Entonces aquí te viene toda esta información para hacer el análisis técnico. Te viene, por ejemplo, aquí el histórico de finanzas, los reportes. Aquí tienes los reportes trimestrales para saber cómo han estado yendo sus números, si han estado subiendo, bajando, etcétera. Por ejemplo, vean que comparado con marzo del 24 a marzo 25, pues su ganancia neta se ha reducido bastante. Igual su ganancia bruta se ha reducido. Utilidad de operación se ha reducido. Entonces esto te puede dar ciertos indicadores de que a lo mejor la empresa no está pasando por su mejor momento, quizás porque estén haciendo inversiones, etcétera, ¿no? Pero aquí ya te da una idea con estos números de qué podría estar pasando. Entonces, la lista de seguimiento es muy buena, pero tiene otras herramientas que, por ejemplo, son las ideas. Aquí, por ejemplo, si tú no tienes ni idea de qué acción investigar o qué hacer, por ejemplo, tú puedes meterte aquí a las carteras o los portafolios, en este caso de Warren Buffett, el mejor inversionista de la historia. Y bueno, aquí te dice exactamente qué activos tiene, ¿no? Por ejemplo, te da el ticker, te da las empresas y te dice el porcentaje que representa de su portafolio. Entonces, esto es bastante bueno. Obviamente sabemos que Warren Buffett o Berkshire Hathaway tiene un gran porcentaje de Apple, también American Express, Coca-Cola Company, Bank of America, Chevron. Entonces, aquí tú te puedes dar cuenta en qué está invirtiendo Warren Buffett y tú te puedes basar en su portafolio para incluso copiarle, ¿no? Te dice, bueno, aquí te da las gráficas, los informes, etcétera. Entonces esto es la verdad muy buena información que pocas plataformas o incluso solo Investing Pro te las da. Yo la verdad es que durante muchos meses
e incluso he copiado las carteras o los portafolios de grandes inversionistas. Entonces, esto la verdad es que te ayuda, ya que si los grandes inversionistas hacen las cosas bien, tú les puedes copiar y también te puedes beneficiar de esto. Entonces, eso es muy bueno. Y también tiene la parte de ProPix con inteligencia artificial, que por ejemplo aquí te da, digamos, como conglomerados o como estrategias más bien con diferentes activos. Y por ejemplo aquí están de México, pero vamos con este que es mejor que el S&P 500. Entonces te dice qué tipo de acciones tiene dentro de este, ¿cómo se le puede decir? De esta estrategia. Y te dice, por ejemplo, el ratio precio-utilidad de cada uno, ¿no? Te dice los porcentajes, cuál ha sido el retorno en 12 años, que la verdad es que ha sido muy bueno. Ha superado el S&P 500 por 748%, lo cual es bueno. Y la rentabilidad anualizada es de 21.9%, que en el mundo de las inversiones es muy, muy bueno. Pero bueno, después tenemos la parte de filtro, explorador de datos. Por ejemplo, si quieres conocer sobre Apple, pones aquí el ticker de la empresa que te interese, o también le puedes poner Tesla. Y aquí te va a salir toda la información, ¿no? Ingresos, el P/E ratio, el precio actual, rendimientos, etcétera. Y con estos números y con estos datos tú ya puedes hacer tu análisis técnico, tu análisis fundamental, y hacer una investigación con criterio de si vale la pena comprar o vender, o de si una acción está sobrevalorada, que eso es lo más importante. Recuerden que el análisis fundamental también se basa en el largo plazo, y que si tú vas a invertir en una acción que está sobrevalorada, lo más seguro es que a corto o mediano plazo esa acción pueda caer hasta que llegue a un punto de un precio justo o infravalorada. Lo mejor que puedes hacer es comprar cuando las acciones sean infravaloradas, pero sean acciones muy sólidas y muy buenas, que tengan muy buena presencia en el mercado. Lo mejor que puedes hacer es comprarlas infravaloradas, esperar unos meses, unos años, y después te va a ir muy, muy, muy bien. Y todo esto lo puedes ver con el P/E ratio, ¿no? Que por ejemplo aquí el de Tesla es de 34.7, que quizás está un poco alto. Si lo vemos en los últimos 5 años, es el múltiplo más alto que ha tenido Apple. Por ejemplo, en el 2022 hubiera sido muy interesante comprar. Llegó a un P/E ratio bastante bajo, de 22.5, y pues eso es un indicador de que la empresa podría estar infravalorada, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Con el promedio del P/E ratio de Apple. Por ejemplo, aquí te dice en los últimos 12 meses, pero podemos verlo a 10 años gracias a esta herramienta que nos da la información de 10 años. Entonces podemos ver cuál ha sido el P/E ratio promedio de 10 años, saber si está sobrevalorada o infravalorada, y hacer compras en los puntos en los que esté infravalorada, ¿no? También tenemos la parte de gráficos, y ahora sí pasamos a Warren AI, que es una de las herramientas que la verdad más me gustan sobre Investing Pro. Y esto creo que les va a servir muchísimo, porque vean, por ejemplo, si ustedes tienen alguna duda sobre alguna acción, sobre alguna inversión, sobre un análisis fundamental que quieran hacer, ustedes pueden preguntarle a Warren AI, que no tiene nada que ver con Warren Buffett, simplemente es el nombre de la inteligencia artificial para inversionistas. Entonces, por ejemplo, ahorita está muy de moda una acción que se llama HIMSS, no sé si la han escuchado, pero si, por ejemplo, yo no sé nada sobre HIMSS, le puedo preguntar a Warren AI, oye, necesito que me digas de qué se trata la empresa HIMSS. Le damos clic. Entonces, como cualquier inteligencia artificial, Warren AI nos empieza a dar información sobre la pregunta que le hicimos, ¿no? Entonces nos dice, Hims & Hers Health Inc. es una plataforma de telemedicina que conecta a los consumidores con profesionales de la salud certificados en Estados Unidos, Reino Unido y otros países. Ofrece consultas en línea, medicamentos recetados y productos de bienestar que abarcan salud sexual, cuidado de la piel, cabello y suplementos, todo mediante su sitio web y aplicación móvil. Entonces, con esto nos damos una idea de qué se trata o de qué es lo que hace la empresa. Entonces, una vez que tenemos
claro, pues nos dice que es un gigante, expansión y modelo de negocio. Esto también es importante entender. Y también tenemos pues que el acceso digital y la personalización, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿te gustaría conocer los datos financieros? Vamos a ponerle que sí, en general. Vamos a ver qué tanto nos da. Vamos a ver qué tanto nos da de datos financieros. Y empieza a cargar, nos dice que ha tenido un rendimiento espectacular. Su acción sube 104% en lo que va del año y 144.7% en los últimos 12 meses, que es bastante bueno. Impulsado porque sus crecimientos han subido 70% en 2024. Sin embargo, los analistas ven poco potencial alcista desde su precio actual de 49, ya que el valor justo estimado es de 35. Ok, entonces aquí es lo que me gusta de esta herramienta, porque ya no solo nos dice en qué precio está, cuánto ha subido, por qué, sino que nos dice que también los analistas tienen una perspectiva de que el precio justo o el valor justo está por debajo del precio actual, lo que nos indicaría que a lo mejor el precio subió bastante con la euforia de tener muy buenos ingresos y ahora pues está un poco sobrevalorada y quizás no convendría comprar en este momento exacto. Entonces esto es lo que me gusta muchísimo de esta herramienta. Crecimiento imparable, sostenible, esto también es un título muy bueno. Sus ingresos con una proyección de crecimiento de 59% para 2025, rentabilidad 8.5%, el ROE de 30.7%, son métricas muy buenas. El EPS 0.23 ajustado reciente, se espera que alcance 1.18 en 2025, que es un buen crecimiento, y dice que la relación deuda capital, que este es un indicador muy bueno, es 2.4, que es muy bajo, controlada aunque no nula, perfecto. Y flujo de caja libre, rendimiento 3% en 2024. Entonces, la verdad es que está muy bien. Por ejemplo, aquí ya nos da gráficas. Acción cara versus valor justo, crecimiento ya descontado. El precio está por arriba del valor justo, lo que significa que tendría una caída del 35%. Entonces, ¿qué puedes hacer con esta información? Con esta información tú ya te das una idea de qué es lo que hace el negocio, por qué ha crecido tanto, cuáles son sus ingresos, cuál es su precio, cuál es el valor justo, qué es lo que dicen los analistas, y así tú ya puedes decir, bueno, si compro en este punto, pues quizás no sea la mejor opción porque el valor justo está por debajo del precio en el que está actualmente. Entonces así ya puedes tomar decisiones más inteligentes gracias a la inteligencia artificial que tiene Investing Pro. Y bueno, obviamente te da P/E ratio de 52.2, que es muy alto, múltiplos muy altos en EBITDA, no paga dividendos, etc. Entonces te da un resumen. La verdad es que esta es una herramienta muy buena. Para todo el tema de lo que son preguntas. La verdad es que todo depende del tipo de preguntas que le hagas. Incluso, por ejemplo, en alguna caída yo le pregunté, ¿crees que esta caída sea simplemente una corrección para subir o crees que ya tenga un desenlace bajista? Entonces esta herramienta literalmente te da toda la explicación de por qué solo es una corrección y que seguimos en una tendencia alcista. Entonces la verdad es que te ayuda bastante, te ayuda muchísimo a tomar muy buenas decisiones, a darte información muy buena, y la verdad es que les recomiendo muchísimo esta herramienta. Y algo que les quería decir, la sorpresa que les tenía, es que yo me comuniqué para hacer este video con el equipo de Investing Pro y les tengo una sorpresa. Les tengo un precio, un beneficio, un precio de descuento, ya que si ponen mi código de descuento que les va a aparecer en la pantalla, les van a otorgar un precio de descuento, un precio mucho mejor al que tiene el público en general. Así que si les interesa esta herramienta para mejorar su toma de decisiones, para encontrar información pues de manera más fácil, ustedes pueden poner mi código y van a tener un precio de descuento, lo cual es bastante bueno. Igual les voy a dejar el código en la descripción y en el primer comentario de este video. Así que sigamos con el video. Y bueno, continuando con el video, también les quiero platicar de ciertos errores comunes que hay al hacer el análisis fundamental. Y el primer error común es únicamente basarse en un indicador, como por ejemplo el P/E ratio. Muchos inversionistas cometen el error de únicamente basarse en el P/E ratio. Y es que a pesar de que este indicador es muy bueno y nos dice el valor justo de una empresa, no cuenta toda la historia. Debemos utilizar otros indicadores como el PEG
o como también el ROE, y además también conocer los ingresos de la empresa, conocer su relación ingresos con deuda y otros indicadores más que también pueden ser bastante importantes. Número 2, no considerar el entorno económico. Tasas de interés o inflación alta puede cambiar muchísimo el P/E ratio o los demás indicadores, así que hay que tener en cuenta, ya que si nosotros nos encontramos con un P/E ratio muy bajo de una empresa, no puede significar o no siempre significa que es una oportunidad de compra, sino que también podría ser un indicador de riesgo. Y número 3, no comparar la empresa que estás investigando o analizando con otras empresas del mismo sector. Muchas veces los inversionistas solo se enfocan en hacer un análisis de la empresa, pero no comparan con otras empresas del mismo sector para saber cómo está el sector en general. Y número 4, ignorar la calidad del equipo directivo. Una empresa puede tener un P/E ratio muy atractivo o un ROE o ingresos muy buenos, pero si tienen una mala gestión, una mala administración, esto significa indudablemente que la empresa va a ir de mal en peor. Así que no siempre un P/E ratio muy bueno significa una oportunidad de compra, sino que también hay que tener en cuenta quién está administrando la empresa y si son buenos directivos. Así que bueno, el análisis fundamental no busca predecir el futuro, sino que busca entender el valor real de las empresas para entender si estamos comprando caro o si estamos comprando barato. Se trata de hacer un análisis con criterio, un análisis con números y con datos reales de las empresas. También es importante tener paciencia, ya que el análisis fundamental se usa mayoritariamente para inversiones a largo plazo. Por ejemplo, un indicador como el P/E ratio tarda mucho en cambiar, no cambia de un día a otro. Así que por lo general se usa para inversionistas que invierten a largo plazo. Así que si tú eres de los inversionistas que les gusta invertir a corto o mediano plazo o quieren tener movimientos más activos en su portafolio, te recomiendo que lo combines con un análisis técnico para saber los mejores puntos de entrada en los activos. Mi nombre es Gabriel Rezán, nos vemos la siguiente semana en el siguiente video y recuerda que te dejo aquí mi código de descuento por si realmente te interesa esta herramienta que te facilita la vida en cuanto al análisis fundamental.